Nos encontramos en las instalaciones del INTA junto al ingeniero Julio Pietrantonio para esclarecer un poquito la situación que está viviendo la zona rural. Todavía hoy se ve afectada después del paso de las aguas, del desborde del río y también de las lluvias. Ante todo le vamos a decir buenos días, ¿cómo le va? Buenos días y buenos días a la audiencia. Abordar de lleno cómo está hoy la zona rural en todo lo que afecta al agua y el desplazamiento de la misma. Bueno, nuestra zona del área de influencia de la agencia de Belleville cubre aproximadamente 230.000 hectáreas. De esa hoy tenemos afectada por los desbordes del río y por agua que ha venido de los escurrimientos de los campos, aproximadamente 138.000 hectáreas afectadas. Cuando nosotros hablamos de afectadas no nos referimos a superficie que esté en los campos con agua, pero muchos caminos están haciendo las veces de canales, entonces el agua corre, el camino está intransitable. Si bien se han retirado, digamos, estas últimas semanas el agua, los caminos han quedado en mal estado, es decir, no se puede entrar con camiones para sacar cosechas, que estamos en una época fundamental de la cosecha gruesa, y tanto para el movimiento de hacienda, para el caso de los tambos que tenemos en la cuenca, que están afectados porque no se puede sacar la leche. Muchos establecimientos han tenido agua en su superficie y eso le ha impedido poder alimentar a los animales. Entonces en muchos casos han tenido que vender animales, en otros casos han tenido que buscar zonas más altas de otros campos para poder llevar los animales, que bueno, ha traído bastante perjuicio para muchos establecimientos de la zona. ¿Se puede hablar de algún cálculo de pérdida económica en la región? Bueno, es bastante complicado, digamos, hacer un cálculo hoy porque todavía estamos iniciando. Hay algunos casos que se va a poder cosechar. Lo que va a tener que hacer el productor, y que lo está haciendo, es dejando la cosecha en el campo, haciendo silos bolsa. Pero bueno, es difícil porque habría que hacer un análisis establecimiento por establecimiento para poder realmente abordar cuáles son las pérdidas económicas a nivel predial, y ahí en función de eso extenderlo a nivel de zona de influencia. Comentabas que el agua ya ha comenzado a retroceder, que hay muchos de los campos que ya no están inundados. ¿Qué pasa con el suelo después de que el agua estuvo en ellos? Bueno, eso es otra tarea que nos va a llevar varias campañas, tratar de que el suelo vuelva a las condiciones que tenía anterior a esta situación crítica. En el caso, bueno, va a haber que ir haciendo un análisis puntual de lote por lote, porque hemos afectado, digamos, el agua ha afectado la estructura de los suelos. Se han producido en muchos casos lavado de nutrientes, o sea que esos suelos han perdido fertilidad. En otros casos hay sedimentos que ha venido, digamos, del avance del agua, que bueno, nos puede traer en suelos donde tenemos capacidades de uso mejores empeoramientos, porque el agua generalmente nos trae aparejado a sales, y las sales son perjudiciales para los suelos. Entonces todo esto nos lleva a que va a haber que hacer unos análisis más profundos, lote por lote, y fundamentalmente no apresurarse a querer sembrar esos lotes, porque bueno, hay que tener en cuenta en qué condiciones quedaron, porque probablemente haya que hacer algunos planteos de cambio de cultivos en rotaciones para paulatinamente ir buscando la solución de los mismos. El agua en sí, que estuvo abarcando la zona, hemos escuchado durante mucho tiempo el tema del desborde del río, no solamente que afectó a Belleville, sino también mucho a Ballesteros, Villa María. ¿Qué pasa? ¿Es toda agua del río o también proviene de otro lugar? Bueno, nosotros estamos en una zona donde le llamamos cuenca baja, es decir, nosotros recibimos agua de las cuencas que están más arriba.
Puntualmente hemos recibido agua a través del desborde del río y que ha ido afectando más que todo, digamos, las superficies que están cercanas a los ríos. Muchos establecimientos cercanos a los ríos han sido afectados por el agua del desborde del río Talamochita. Pero también teníamos en algunas zonas, ya veníamos con algunos problemas de suelo, de piso que le llamamos nosotros, por agua de Napa, por influencia de Napa. En estos casos se ha agravado por el desborde de los ríos. Y después, bueno, las vías de escurrimiento natural que tiene nuestra zona hace que mucha agua del río que desbordó siga esos cursos naturales y haya llegado a otros lugares tanto al norte como al sur del río Talamochita, afectando, digamos, o sea, gran parte de superficie productiva de la zona. Bien, mencionabas también acerca del estado de los caminos, que en algunos casos los campos no están inundados, pero sí los caminos maltrechos. ¿Cómo se sigue y cómo se supera esa etapa? Bueno, de uno de los primeros relevamientos que realizamos con los consorcios camineros que están en la zona, teníamos más de 300 kilómetros de caminos secundarios y caminos terciarios afectados. En algunos casos con agua, en otro caso con roturas de alcantarilla. Bueno, la misma Napa del ascenso hacía que la compactación de los suelos no fuera la ideal para el tránsito de los camiones o de vehículos. Hoy por hoy, con la dinámica que ha tenido el agua, zonas como que habíamos relevado al principio, como San Marco, hoy están recibiendo más agua, es decir, que la zona de influencia a la localidad de San Marco está recibiendo agua que antes, en el relevamiento anterior, no tenía, por ende, digamos, se ha ido agravando. Y en el nuevo relevamiento que hemos hecho, calculamos aproximadamente más de 400 kilómetros de caminos que están afectados, porque en la zona de San Marcos se ha sumado más agua. En los casos donde se ha retirado el agua, los caminos han quedado en mal estado. Va a ser una tarea ardua para los consorcios camineros para poner en condiciones todo esto, en el caso de alcantarilla, reponer alcantarilla. Y en muchos casos, bueno, los caminos que estaban enarenados, se ha perdido toda la arena, o sea, es una tarea que le va a insumir a los consorcios más dinero del que reciben por el presupuesto de los consorcios camineros. Con respecto al comportamiento que ha ido teniendo el agua, cómo se ha ido retirando y desplazando, ¿cómo creen ustedes que va a seguir este panorama? Bueno, de que nos acompañe el tiempo y que no tengamos lluvia, porque los pronósticos nos están dando también una lluvia importante que nos agravaría más la situación. El agua va a ir buscando el cauce natural, las vías de escurrimiento natural. En algunos casos son zonas bajas. En casos donde el río, digamos, el agua que se desplazó a los campos por el río ha vuelto al curso natural, digamos, al río, ese va a ser el desplazamiento. Van a quedar zonas donde por depresiones naturales que tienen los campos se van a formar las lagunas. En algunos casos donde ya había laguna, probablemente la superficie sea mayor de la laguna, es decir, se haya ampliado. En esos casos, bueno, va a haber que esperar naturalmente, digamos, a través de la evaporación que se vayan retirando, pero creo que el desafío más grande hoy por hoy es recibir ayudas y recursos para poner en condiciones los caminos, que eso es lo más importante para, repito, en el caso de los establecimientos agrícolas, para poder sacar la cosecha, poder llegar a cosechar. En algunos casos no se puede llegar a entrar a los lotes a cosechar, y para el caso de lo que es la zona de tambos o establecimientos porcinos, es poder llegar con el alimento y poder sacar animales en el caso de porcino, y en el caso de tambos animales, y la producción láctea. En nuestra zona de influencia tenemos 14 escuelas rurales, 14, 15 escuelas rurales
que en ese momento tuvieron que postergar el inicio de clase porque estaban afectadas, digamos, los caminos y en algunos casos escuelas. Por ende los docentes y los alumnos no podían llegar, o sea que esa situación, bueno, hoy con la bajante, digamos, ha ayudado que a lo mejor las clases hayan podido iniciarse, pero los caminos siguen estando bastante deteriorados como para que sea fácil el acceso a las escuelas. También tenemos fábricas en nuestra zona, fábricas de quesos, que también en algunos casos han perdido el 60% de su producción y en otros casos el 100%, por el motivo de que no podían trabajar y no pueden sacar la producción. Bueno, esperamos que haya ayuda a esos lugares en forma puntual a través de todo un relevamiento que va a haber que hacer en forma individual.